el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo hoy se está moviendo en su iglesia. Amén. Y Él tiene muchos dones, muchos dones tiene para repartir a su iglesia. Él ha llegado a esta iglesia, así como en varias iglesias se está moviendo, porque el Señor ha repartido los 7 espíritus. Amén. Y están en las iglesias. Entonces Él está en esta iglesia. ¿Cuántos saben que está en esta iglesia? Amén. Y se pasea en medio de su alabanza. Y entonces hoy tú tienes que hacerlo. Pues Él es dijo Jesucristo, les conviene que yo me vaya. Amén. Porque les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar al Maestro y les voy a enviar al amigo. Entonces hoy es tu tiempo que tú hagas una comunión con el Espíritu Santo de mucha importancia, que tú lo hagas tu amigo, que logres hacerlo tu amigo, para que a través de que tú haces esa comunión con Él, pues Él pueda hacer tu amigo, y así tú le puedas preguntar: Señor, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es general, mi llamado es especial, mi llamado es específico, o mi llamado es pues sobrenatural, o cuál es mi llamado. Y Él es el que te lo va a revelar. Amén. Entonces pues yo no sabía cuál era mi llamado hoy. Y ya me dicen: es que le toca predicar, pastor. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Pero es importante que el Señor te tome así, porque tú debes de estar preparado. Amén. Aunque no hayas apuntado nada, no hayas traído nada, el que lo va a hacer es el Espíritu. Amén. Porque yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé hacer nada, solamente lo hace uno, y ese es el Señor por medio de su Espíritu hoy. Amén. Y el Espíritu se mueve. Amén. Entonces pues yo le preguntaba ahorita, ¿verdad? Así de rapidito: amigo, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir hoy? Ajá. Y nada más me declaró Efesios 4:11. Amén. Vamos a la palabra. Yo me dice que va a establecer el fundamento, va a establecer el cimiento. Amén. En esta iglesia. Entonces cuando Él viene a hacer algo a una iglesia, a una casa, llámese célula, llámese casa, llámese iglesia, lo que Él quiera tomar, Él ahí va a hacer algo. Y hoy pues toma este lugar porque quiere hacer algo. Amén. Y dice la palabra en Efesios 4:11. Vamos a darle lectura. Efesios 4:11. Y le voy a dar lectura hasta el 19, hasta donde quiera el Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor, la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces pues Él quiere hacer algo en esta casa. Ya lo ha venido haciendo, ya ha venido operando, ya Él ha venido dando, ¿verdad? No más que el tiempo cuando Él me envió con el tema de la fe, porque también yo le preguntaba y me dijo: la fe, y si aunque sea tu fe hoy fuera como un granito de mostaza, con ese tú vas a obtener. Amén. Porque podías decir: es que soy chiquito de fe o tengo muy poca fe. No importa, con lo que Dios repartió medidas por igual y tú tienes fe. Entonces con esa fe tú vas a obtener lo que Dios te quiere dar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces hoy pues Él quiere que a través de esta palabra vamos a orar por su palabra que dio hoy y que te está dando hoy en este momento. Inclina tu cerviz, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y empieza a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra, Padre, porque envía, Señor, envía la palabra, Señor,
la palabra está a tu casa, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Yo hoy pido que tomes el control en este lugar. Hoy, Padre Santo, Padre Celestial, que tus ejércitos que han descendido, Padre, querubines, serafines, arcángeles y terafines en las puertas y ventanas, hoy tomen el control de este lugar, Padre, en el nombre de Jesús, con espadas desenvainadas de luz, para que hoy, Señor, sea echado fuera el opositor de este lugar, Padre, y que tú tomes el control, Padre. Hoy te pido, Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, que hoy, Señor, sean amarrados el hombre fuerte. Se ha amarrado el hombre fuerte y se ha atado, ligado y amordazado todo principado, toda potestad, todo gobernador, en el nombre de Jesús, y arrojado hoy a los abismos, Padre. Que nada se anteponga a lo que tú quieres hablar hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy pido, Padre Santo, que se abran los cielos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Y que hoy, Señor, descienda tu entendimiento, tu conocimiento y tu sabiduría para con tu pueblo, para con tus hijos, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre, te damos la gloria, la honra a ti, Señor Jesucristo, porque nos has dado bendición. Gracias, Padre, gracias porque nos has traído, gracias porque nos alcanzaste en esa misericordia que tienes para tu creación. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias. Hoy párate enfrente de mi vida, Espíritu Santo, por favor, y enfrente de la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Y hoy, Señor, que vas a establecer el fundamento, el cimiento en esta tu casa, Padre. Yo pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú, mi Dios, mi Rey, mi Señor, a través de tu palabra, Señor, hoy se abran los sentidos. Hoy, Padre, declaro el éfata, declarando, Señor, que sea abierto y que se abran los sentidos, Padre, para tu pueblo, en el nombre de Jesús, porque tú tomas el control de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy sabemos, Señor, que la equiparás, la enseñarás, la entrenarás, Padre, porque hoy, Señor, traerás lo nuevo, Padre, lo nuevo que tienes para este tiempo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por establecernos en este lugar, Padre, porque sabemos que a través, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, darás las cosas, Padre, que tenías antes de la fundación de los tiempos para tu casa. Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto, Padre, y solamente de tu mano lo podremos hacer, Padre. Queremos, Padre, que hoy, Señor, lleguemos a esa unidad de la fe, Padre. Ayúdanos a establecernos en tu reino, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy declaro tu reino establecido en la tierra, tu reino en verdad y en justicia en esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro, Señor, que se establecerá el fundamento, el cimiento, Padre, del ministerio quíntuple en este lugar, papá, en el nombre de Jesús. Cuando usted lo disponga, Padre, en los nombramientos que usted haga en el nombre de Cristo Jesús, conforme al corazón, porque tú eres el que escudriñas lo más profundo del corazón, Padre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, en el nombre de Jesucristo. Te damos gloria. Dale un aplauso a tu Señor. Dale un aplauso porque Él es. Pues bueno, hermanos, pues el Señor quiere, ¿verdad? Y cuando Él quiere hacer algo, pues lo va a hacer, ¿verdad? El tiempo, pues Él también tiene el control de todos los tiempos. Amén. Él sabe cuándo lo va a hacer. Tú debes de saber que hoy, pues Dios me decía, ¿verdad? Hace días, que por la fidelidad, porque Él te conoce, porque no lo has negado, porque siempre lo has estado alabando, porque siempre le has estado buscando. Aunque has andado o hemos andado de lugar en lugar y no nos hemos establecido, pues hoy es el tiempo donde está estableciendo su verdadera iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando Él establece una verdadera iglesia, el Espíritu se mueve y Él va a dar los dones que ya tenía para ti preparados en este tiempo. Ahí están ya las cosas que Él ya te había prometido desde antes, ¿verdad?
Y hoy pues Él te quiere establecer, ¿verdad?, en este lugar con un propósito, ¿verdad?, que tú ayudes a la edificación de su iglesia. Amén. Entonces tú eres una parte importante, hermano. Dile al que está a tu lado: eres una parte importante en este lugar. Amén. Entonces vamos a ver, vamos a Primera de Corintios. Amén. Vamos a capítulo 12, versículo 8. Le voy a dar lectura hasta el 11. Amén. Dice la palabra del Señor: porque esta es dada por el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 11. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces el Señor va a repartir. Ya te dio cualidades. Tú ya tienes cualidades. Amén. ¿Cuántos conocen sus cualidades aquí? Es importante que tú sepas tus cualidades, porque por medio de eso se va a mover el Señor, para que tú sepas cuál es tu cualidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo quisiera cantar y nunca he cantado ni abajo de la ducha, pues no puedo subir a un estrado a decir, pues voy a cantarle al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no tengo la cualidad. Si la tuviera, aunque sea canté con mis hermanos por allá afuera, los borrachos, pues ahí está la cualidad. Nomás que el enemigo me llevó a cantar al mundo, ¿verdad? Pero hoy me lo va a afinar y me va a plantar en el lugar. Ya me trajo, y entonces va a ir trabajando conmigo en una restauración para poder darme ese pues fruto, ¿verdad?, del Espíritu, a través del cántico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Él va a ir perfeccionando su obra. Amén. Pero conforme también tú le permitas, conforme nosotros le permitamos. Pero es más fácil saberlo cuando tú sabes qué va a hacer en tu vida el Señor, ¿verdad? Y cuáles son tus cualidades, cuáles son las virtudes que tú traes dentro de ti, ¿verdad? ¿Qué has desarrollado en tu vida, verdad? ¿Cómo te movías en tu vida pues el de servicio, ¿verdad? Si era muy servicial en su casa, si era atento con su mamá, con su papá, ayudándole. Entonces tú tienes ahí una cualidad, ¿verdad?, de servicio, de servir. Amén. Y entonces podría el Señor ocuparte en esta iglesia para servir, pero ahora en este lugar para un propósito de Él. Amén. Entonces cuando tú vas trabajando en esto, cuando tú ya sabes para qué te ha traído el Señor, pues tú vas a saber desarrollarte, desenvolverte conforme a lo que tú eres. Y a cada uno dice que repartió, ¿verdad? ¿Sí? Si vemos ahí dice que todo Él lo repartió. Dice porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Bueno, entraríamos a ver qué es el que le da sabiduría, ¿verdad? Hace poco el Señor pues trajo que oráramos, ¿verdad? Y le declaraba, ¿verdad?, por medio de la boca de mi hermano, que le había dado palabra de sabiduría, ¿verdad? Pero pues, el hermano no entendía. Dice, me declararon en la oración que hicieron palabra de sabiduría. Pero ¿qué me dice el Señor? ¿Por qué me dio esa palabra? Entonces cuando tú no sabes lo que Dios te está dando, pues te vas a quedar así y no vas a saber desarrollarte. ¿Por qué te dio a ti palabra de sabiduría? Porque Él sabe el Señor que eso ya te lo puso. Dice, mis ojos te vieron en el embrión. Desde ese momento que el Señor te vio en el embrión, desde ahí depositó lo que hoy quiere para este tiempo activarte. Amén. Todo viene de Él. Entonces si te dio sabiduría, Él está hablándote que te tienes que desarrollar en la palabra. Amén.
en la palabra, porque esto es lo que es un fundamento. La palabra es lo que va a ir dándole la veracidad a lo que tú vayas haciendo. Amén. Dice Isaías 11, ¿verdad? Si vamos a Isaías 11, nos vamos a dar cuenta. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a Isaías 11. Amén. ¿Ya están ahí? Dice la palabra del Señor, Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Adonai. Amén. Entonces nos está hablando ahí que retoñará, ¿verdad? Va a nacer, va a salir, ¿verdad? Porque ya te lo dio. Entonces esa sabiduría tú debes de saberte mover en el plan de Dios. Pero también dice un proverbio que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces lo que quiere el Señor hacer contigo, a Él que le dio esa palabra de sabiduría, tiene que saber que tiene que tener temor del Señor, porque es lo que va a provocar que descienda la sabiduría de lo alto. No es sabiduría terrenal, porque podía traer en su cualidad terrenal la sabiduría terrenal, pero es diferente a la sabiduría de lo alto. Amén. Entonces ahí no tiene que revolver la sabiduría terrenal con la de lo alto. Él tendría que vaciarse de esa sabiduría, de ese intelecto, de ese conocimiento que adquirió en el mundo para poder recibir lo que papá le va a dar en este tiempo y que ya se lo dio. Nada más lo va a ir a activar cuando él tenga temor de Jehová. La sabiduría, ¿verdad?, vendrá de lo alto y él ya podrá dar palabras de sabiduría. Amén. Así es como iría el Señor desarrollando en tu cualidad natural, te llevaría a tu don espiritual. A unos dio más, pero a unos de los que les dio más, pues a eso les va a demandar más. ¿Cuántos lo saben eso? Amén. Entonces nosotros tenemos un llamado de mucha importancia. Amén. Dile al que está a tu lado, no te duermas. Sí, porque el Señor no quiere una iglesia dormida. La iglesia ha estado dormida por mucho tiempo, hermanos. ¿Cuántos saben eso, que ha estado dormida por mucho tiempo? Pero hoy viene a despertar. Por eso declaró el Éfata: sea abierto los sentidos para que hoy recibas del Espíritu Santo, porque Jesucristo pues siempre ha pensado en ti, ha apostado en ti, y hoy Él ha apostado en ti. Jesucristo ha apostado a ti. Amén. ¿Cuántos saben que está apostando por ti, por mí? Y que sabe Él que tú tienes las capacidades para hacer la obra a la que Él te ha mandado a llamar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a... Te amamos, Padre, te amamos. Entonces Él quiere que tú sepas que ya te destinó, ya te había destinado, y hoy estás para hacer su voluntad. Amén. Es cuando se va a establecer lo que dijo en la oración universal, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Ahora sí va a ser el efecto. ¿Por qué? Porque tú lo estás entendiendo, y entonces empezarías a hacer tres cosas, ¿verdad? Primero, tendrías que saber que tienes un llamado y que estás dispuesto a desarrollarlo. Amén. Porque no todos nos disponemos, no todos vamos a obedecer. Aunque sabemos que tenemos un llamado, el mundo nos va a estar jalando, o lo que estamos ya en el mundo, pues va a ser difícil que nos desapeguemos del mundo para hacer su voluntad, lo que Él ha mandado a llamarte. Y dice por ahí que no le puedes servir a dos amos, porque con uno vas a quedar mal. Entonces tú tendrías que hacer lo que dice la palabra. Aquel que iba a edificar se sentó y hizo cuentas. Amén.
tendrías que ponerte a hacer cuentas si verdaderamente le quieres servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces tú tienes que ver en qué condición estás. Y que si Él ya te equipó con cualidades, pues es lógico que te va a desarrollar en los dones del Espíritu Santo. Él te va a dar. Y Él, cuando ve que tú estás trabajando en esos dones, pues después vendrá tu ministerio. Te va a desarrollar también tu ministerio. Ya lo dio Jesucristo hace más de 2000 años. Vas a decir, bueno, eso fue hace más de 2000 años. Y ahora, ¿cómo me va a desarrollar en un ministerio? Porque Él establece así sus iglesias con el ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para este tiempo. Amén. ¿Para qué? Pues para que su iglesia esté fundamentada. Cuando hay un apóstol en una iglesia, Satanás tiembla. Amén. Entonces cuando ya hay un ministerio en una iglesia, Satanás ya no tiene parte ni suerte en la iglesia, porque sabe que el Señor ha llegado para edificar su iglesia. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano, porque Él te quiere bendecir hoy. Tú vas a recibir lo que Dios te quiere dar hoy. Amén. Aleluya. Entonces, pues Dios así se va a estar moviendo, hermano. Tú debes de saber que hoy se está haciendo, ya se está cumpliendo Joel 2:28. Amén. Vamos a Joel 2:28. Ya todos lo sabemos, pero es importante que tú le des una repasada, porque en este tiempo el Señor se está derramando. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos ya tienen visiones? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos profetizan? Joel 2:28 es para este tiempo, se está derramando. Dice la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones. Amén. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles? Pues estos días. Amén. Entonces el Señor se está derramando. Hoy tú tienes que saber que tienes una visitación del Espíritu Santo a tu vida. ¿Cuántos saben eso, que los está visitando ya? Sí, porque la iglesia tiene que estar despierta y tiene que saber los tiempos. Dice que en aquel entonces solamente había una tribu que sabía los tiempos, los hijos de Isaacar. Y entonces cuando tú sabes que ya son los tiempos, pues vas a estar alerta, ya no te vas a dormir. Dile al que está a tu lado: ya no te vas a dormir, porque el Señor te está visitando, porque el Señor te quiere llenar, porque el Señor te quiere equipar, porque el Señor te quiere entrenar, porque el Señor te quiere dar los dones que Él trae para su iglesia. ¿Cuántos quieren dones del Señor? El que tú digas amén está bien, porque Dios busca los corazones dispuestos. Amén. Pero entonces cuando ya te da un don, tú debes de saber que tienes una gran responsabilidad delante de su presencia. Amén. Entonces cuando ya te empiece a operar en sus dones, a través de lo que hablamos de la virtud, ¿verdad? Tú vas a saber desarrollarte en ese don, ¿verdad? De lo que te ha hablado ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 hasta el 11, ¿verdad? Tú le vas a dar otra repasada y tú vas a ver los dones que Él te quiere dar. ¿Cómo va a equipar a su iglesia en este tiempo? ¿Y por qué lo va a hacer? Porque se ha acordado de los perdidos. Entonces tú en esta casa, Dios va a ir añadiendo, pero Él busca columnas. Ya hay columnas en esta casa, o sea, ya están aquí las vasijas, ya están establecidas. Ya nada más Él, pues ya tal vez tú ya traigas tus dones activados, ya te estés moviendo en ellos, ¿verdad? De una forma como a Él le gusta, ¿verdad? Y entonces va a venir tu nombramiento, tu ministerio. Él te lo va a dar en este tiempo, porque esto ya premia, hermano. Ya viene el Señor. ¿Cuántos saben eso, que ya viene? Y Él quiere encontrar su iglesia ya establecida con el ministerio quíntuple. Amén.
Entonces es el tiempo donde tú tienes que estar alerta a lo que el Señor te dé. Te puede dar visión, te puede dar sueño, sí, pero entonces tú tienes que saber qué es una visión. Cuando el Señor te visita y te da una visión, pues a veces no lo sabemos. ¿Por qué me dio la visión? Fíjate que hace como 4 años, 5 años, por ahí así. No soy muy dado a tener las fechas exactas, pero hace como 4 años, como 5 años, más o menos, el Señor me visitó. Bueno, ya me había visitado desde mucho antes. No más que, como dice la cita en Hechos, no me acuerdo del capítulo donde dice: ¿a poco había Espíritu Santo? Así que estaba yo. Yo no sabía que había Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque nunca me moví en una iglesia. Y yo creo que aunque me hubiera movido, pues como eran iglesias católicas lo que me habían enseñado mis padres, no sé, pues parece ser que ahí también lo trabajan, ¿no? Como divina providencia, parece ser así, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues llegó a mi vida y pues yo sentí la presencia, pero yo ignoré esa presencia. O sea, no la ignoré de lleno porque la presencia estaba, pero pues yo no sabía qué hacer. Yo lo que quería es que no se fuera la presencia. Y lo que pasó en el tiempo de mi visitación fue que, como yo no lo alimenté, no lo mantuve encendido, pues el tiempo se fue apagando. Por falta de conocimiento, mi pueblo se pierde. Entonces, de alguna manera, al vivir con esa presencia, pues no saber de alguna manera qué hacer. Pero él sí sabía y sabe lo que iba a hacer. Entonces, en ese tiempo, pues lo dejé enfriar. Y entonces, después me visitó, como les digo, hace como 4 años, me volvió a visitar. Y me dio una visión con sueño. Porque también te puede dar visión con sueño. ¿Cómo es esto? O sea, estás despierto y estás dormido. ¿Cómo estás despierto o estás dormido? O sea, no estás durmiendo totalmente. Empieza a moverse. Y al momento que se está moviendo el Señor, pues tú lo vas a sentir dormido, como estás, y eso va a hacer que tus sentidos se alerten. Entonces, si tú estabas durmiendo en tu inconsciente o tu subconsciente en ese momento, pues la conciencia despierta, porque sabe que la presencia está ahí, y entonces te muestra en el sueño con visión. Las dos partes se mueven. Abres tus ojos y estás viendo la visión, pero estás soñando lo que Él te quiere dar. Amén. Y entonces en ese momento pues me estaba mostrando 3 átomos moviéndose en el aire. Eran 3 átomos a una velocidad. Los 3 moviéndose a una velocidad. Y pues yo tenía pues estaba perturbado porque yo no sabía qué estaba sucediéndome. Y en ese momento empecé a ver cómo se empezaron a juntar esos 3 átomos y se hizo uno solo, pero era una luz, pues una luz maravillosa, así como luego ponen los videos entre azulado, amarillo, blanco, y se movían, ¿verdad? Y entonces pues yo no sabía, ¿verdad?, qué estaba sucediendo. Y en esas 3 que se movieron y se hicieron uno, descendió una luz y se posó en esas 3 partes. Amén. Entonces, pues hasta ahí yo me dormí, hermanos, que en ese momento dormí. Y como a las 3 de la mañana, esto te estoy avisando, serían como las 2, no, como las 12 o la 1, es cuando me dio eso. Y entonces duermo como 1 o 2 horas y como a las 3 o 4 me vuelve a levantar.
Y entonces en ese momento me meto a un cuarto y empiezo a postrarme y empiezo a adorar, ¿sí? Empiezo a adorar, o sea, a hablarle, ¿verdad? Y en ese momento pues sentí que todo mi cuerpo empezaba a temblar. Dice que a su presencia la tierra tiembla, amén. Y entonces estaba haciendo una operación en mi vida, yo no sabía qué. Y entonces era mucho calor, pero estaba moviéndose el espíritu para un propósito, para un propósito. El propósito era que yo entendiera la visión. Entonces cuando Él se mueva en tu vida, tal vez sea igual o de diferente manera, tú tienes que saber que ya es el tiempo de tu visitación, amén. Dile al que está a tu lado, es el tiempo de tu visitación. Entonces Él se va a mover en tu vida y te va a mostrar en sueño, en visión. Pero entonces tú, a través de que ya te muestre la visión o el sueño, pues tú tienes que preguntarle, ¿verdad? Preguntarle al Espíritu cuál es su propósito de Él hacia tu vida, para que tú sepas. Y dice Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, para que no demos golpes al aire, sino que el golpe hoy sí sea certero para lo que quiere el Señor, amén. Cuando el Señor ya a través de que tú le pides en la comunión, Él te va a decir. ¿Por qué? Porque Él ya quiere equipar su iglesia, ya la quiere preparar para su propósito. Entonces Él quiere que nosotros seamos entendidos en las cosas de Él. Amén. ¿Sí lo creen o no? Entonces ese espíritu que nos hacía que no creyéramos, porque se va a mover la otra parte. Tú siempre debes de saber también que cuando el Señor se está moviendo, la otra parte no le tiene miedo a los avivamientos, también se mueve. Y ese es Satanás impidiendo que su obra de Dios avance. Él siempre va a venir a estorbar lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero eso solamente tú lo vas a poder echar fuera orando, porque dice que es el tiempo donde tenemos que estar orando unos por otros, amén. Porque entonces si nosotros nos vamos a mover como su iglesia, también debes de entender que somos un cuerpo. ¿Cuántos saben eso, que somos de un cuerpo? Y que entonces si somos un cuerpo, pues cada parte de un cuerpo sabe su mover. Por ejemplo, mi pie sabe, le estoy mandando señales que tiene que estar haciendo, y él se mueve, y conjuntamente con el otro, ¿verdad? Se mueven igual. Si el otro le quisiera estorbar, pues se va a querer atravesar y me va a tirar, ¿sí? Y a veces así ha pasado en la iglesia. Dice la palabra, porque ni entras y ni dejas entrar. A veces hay de esos, ¿verdad? En las iglesias, aquí no hay, pero en las iglesias a veces sí se ponen esos que están estorbando la obra de papá. Y entonces cuando Dios va a hacer algo, Él de todos modos lo va a culminar, Él lo va a hacer. Pero siempre se va a trazar el propósito de Dios cuando haya de esos mensajeros o de esos agentes destructores que se mueven en las iglesias para evitar la obra de papá. Él quiere que tú ya estés entendido y que tú también sepas a través de la comunión del Espíritu cuál es tu llamado, qué parte de ese cuerpo eres. ¿Alguien sabe aquí qué parte del cuerpo eres? ¿Sí? ¿No? Entonces es necesario la comunión con el Espíritu Santo para que Él te diga, cuál es tu función dentro de tu iglesia, cómo te debes de mover como una parte de un cuerpo. Porque mi hermano sabe qué tiene que estar haciendo ahorita. Está deteniendo un micrófono y lo tiene pegado aquí para que yo pueda estar hablando. Esa es su función ahorita. Pero también lo puede hacer la izquierda, amén. Entonces también se mueve a como yo le mande la señal. ¿Quién la manda la señal? Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Él va a mover su cuerpo a como Él quiera moverlo, en el propósito de Él. Y nosotros tendríamos que saber cómo movernos a través del mensaje de Él. ¿Cómo lo va a hacer? Pues cuando tú tengas tus sensores sensibles. ¿Qué son tus sensores?
los sentidos. Por eso hablamos que se han abierto los sentidos, porque si tú tienes tus sensores despiertos, eso te da a llevar que eres sensible al Espíritu, y el Espíritu se está moviendo y Él te va a dar el mensaje. Y luego Él ve tus sensores que están dispuestos, porque el sensor tiene que estar abierto a Él y atento y sensible a Él, para que Él se pueda mover en tu vida. Si Él te dice, abraza al que está enfrente, y tú no obedeces, pues no eres obediente a lo que el Señor te quiere mostrar, porque va a venir un pensamiento prejuicioso a tu mente y te va a decir, no, ¿qué van a decir si lo abrazo? Eso no te debe de interesar, no le tienes que hacer caso a tu pensamiento prejuicioso, porque por eso ahorita es el tiempo, hermano, de que le demos paso a lo nuevo. Lo nuevo es el Espíritu Santo que se está moviendo en su iglesia, y tiene que salir todo lo viejo. ¿Qué es lo viejo? Pues la información que traemos desde mucho tiempo. Por eso hablábamos de una iglesia dormida, una iglesia que entró a un sistema religioso falso, a fundamentos falsos, donde de alguna manera fue todo repetitivo, donde las iglesias repetían lo mismo, estaban en una repetición. Si aquí se paraba un pastor, pues el que era codiscípulo de ese pastor, pues también hacía lo mismo, se movía igual que el pastor y usaba, es una repetición de lo mismo, y así pues no es el Señor. El Señor trae algo nuevo para este tiempo, para su iglesia. Entonces cuando tú eres sensible a su Espíritu, Él te va a llevar, primero te va a llevar a un proceso de prueba, a ver cómo tú obedeces. Y si me dice, ve y abraza a Enrique, pues yo tengo que obedecerle, y tengo que venir y abrazarlo y decirle, Enrique, ¿cómo estás? Amén. Dios te bendiga. Si Dios te da la información, ¿qué le digas? Si te manda a dar una palabra de aliento, una palabra de consolación a Enrique, pues le tienes que decir, el Señor te ama, el Señor te manda un abrazo, un consuelo. Y entonces eso va a hacer que él despierte igual su sensibilidad al Espíritu Santo. Y entonces tú ya eres un obediente, estás obedeciendo, estás pasando tus procesos de prueba. ¿Para qué? Pues para que Dios pueda tenerte ya como pues alguien que está dispuesto a obedecerle, y te va a dar después de ese otro mensaje. Ve y dile a él lo que yo te estoy mandando. Esto no quiere decir que tú seas un profeta. Puede ser que Dios te pueda estar dando un lance profético, pero esto no te está diciendo que tú seas un profeta. Hay una cita que dice, no soy profeta, sino hijo de boyero, ¿sí? O boyero o algo así. Entonces Dios pues sí quiere levantar en este tiempo, ¿verdad?, un ministerio apostólico y profético, porque ya hay muchos maestros, ya hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, pero hay pocos profetas verdaderos. Hay muchos que son falsos. También te va a dar espíritu de discernimiento. Va a haber discernimiento de espíritus para que tú sepas quién es verdaderamente el que Dios envió. Y por sus frutos lo conoceréis, dice. Tú tienes que saber qué habla, qué dice, qué te está mostrando, y si viene fundamentado con la palabra, el mensaje, para que verdaderamente la palabra lo sustente. Amén. Pero eso no quiere decir que sea un profeta. El profeta pues debe de ser un profeta de oficio, pues alguien verdaderamente que tiene tiempo metiéndose a la palabra y que está bien empapado de la palabra y que vive la palabra. Porque hay muchos que sí saben la palabra, pero no viven la palabra. Ese tampoco es un profeta. Tiene que saber la palabra y moverse con la palabra, vivir la palabra. Amén. Entonces cuando Él quiere hacer algo así, pues tú debes de saber, conocer la diferencia, discernimiento. Le puedes pedir al Señor, al Espíritu, dame discernimiento de espíritus, y Él te va a mostrar si es verdadero o es falso. Y entonces te va a ir llevando, porque también dice la palabra que en estos tiempos habrá falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas.
Y entonces, pues tú tienes que saber que es enviado por Él, si verdaderamente es un hijo, un siervo que viene a hacer la voluntad de Dios, o nada más es alguien que quiere pasarse con pues un título comprado en un instituto bíblico, o se fue allá al centro y quiso que le hicieran una credencial, ¿verdad? Y aprender la palabra pues es fácil, porque puedes tener retentiva y puedes hablar la palabra, pero si no es el Espíritu moviéndote, pues no es el Señor. Entonces vas a ir conociendo lo que el Señor quiere. Y entonces también el sueño pues hay que llevarlo a un laboratorio. Hubo 2 hombres en la Biblia a quienes les dio interpretación de sueños, y ese fue uno, José el soñador, y el otro fue Daniel. Amén. Entonces cuando Dios te llama, hermano, hermana, porque dice que va a haber todo falso y aún serán engañados, pero Él quiere que tú tengas tus sentidos bien adiestrados. ¿Cuántos tienen sus sentidos bien adiestrados aquí? Porque dice que en estos tiempos, dicen los postreros, pero bueno, ya hablamos de estos tiempos, ¿no? Vamos a entrarle a lo que está hablando ya el Señor, ¿no? Si te dicen los postreros tiempos, tú debes de saber que ya estamos en sus tiempos. Dice, aún los escogidos serán engañados. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué alzaste tu mano y dijiste amén? ¿Quieres ser engañado? ¿Qué dijimos? Que tus sentidos estuvieran alertas. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Aún serán engañados los escogidos. ¿No dice la palabra así? Aún los escogidos serán engañados. ¿Cuántos escogidos hay aquí? ¿Cuántos fieles? Amén. Esos no serán engañados, los fieles. Dale un aplauso a Jesucristo, porque Él te quiere adiestrar en su palabra bien y que tengas tus sentidos bien. Sí, porque antes amén, amén, y no sabes lo que te dicen. No, tienes que estar alerta, hermano. Tiene que estar tus pensamientos alerta, tus sentidos alerta. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Eso, ya vamos aprendiendo. Entonces el Señor así te quiere despierto, te quiere activo, quiere que tú estés alerta. ¿Cuántos fieles hay aquí? Solamente los fieles, hermano. Y me dijo a mi hermano Hansel, el Señor se acuerda de todos, pero le dijo, por tu fidelidad, por tu fidelidad. Amén. Le dio la palabra, por la fidelidad. Y esto se refiere no nomás a él, a toda la iglesia, porque ha avanzado juntamente toda la iglesia. Y entonces se está refiriendo a toda la iglesia. Por la fidelidad de la iglesia, Él se ha acordado y hoy va a dar sus bendiciones a su iglesia. La ha dado, pero ahora hasta que sobreabunde. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo, hermano. Está siendo generoso contigo. Te va a dar, hermano. Entonces, el Señor, hermano, el Señor no se queda con nada. Así es que si tu promesa tardó, pues hoy es el tiempo donde te va a bendecir, te va a estar bendiciendo. Pero entonces tú ya debes de estar en esa postura, ¿verdad? De que quieres verdaderamente darle tu corazón con todo, porque es el tiempo donde la iglesia se tiene que meter con las 20 uñas. Mucha iglesia, hermanos, es triste, pero ha estado siendo vomitada. Y mucha iglesia ha sido así vomitada. ¿Por qué? Porque habla la palabra en Apocalipsis, ¿no? Dice, a los tibios los vomito. Por eso te dice frío o caliente. Tibio no, porque te vomitaré. Y entonces cuando tú sabes que tienes que meterte con todo, pues es el tiempo, porque viene el avivamiento a tu vida, viene el avivamiento a la iglesia.
Ya son los tiempos últimos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos? Y entonces el Señor ya está cerca. Me dijo, ya estoy próximo. Entonces cuando Él ya está cerca, a Él esto apremia, hermano. Esto apremia porque Él ya quiere encontrar a su iglesia con el ministerio quíntuple, o sea, los 5 ministerios. Entonces tú debes de saber que le debes de apresurar. ¿Cómo le vas a apresurar? Pues ya con tus sentidos alerta, con tus sensores alerta, haz que el Espíritu se mueva en tu vida. Dice en Génesis, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces está hablando de los abismos y de las aguas. Entonces cuando Él se está moviendo en su iglesia, está esperando posar su pie. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es una persona? Y que tiene sentimientos, que tiene voluntad. Y que entonces cuando Él quiere y ya te echó el ojo, pues ya no te le vas a ir, hermano. Y si te vas, te va a ir a traer. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? No te le puedes ir, hermano. A veces he visto que se han ido. Me ha tocado ver, ¿no? Por cuestiones solamente que unos, pues ahora sí saben, ¿no? ¿Qué les está pasando? Pero al tiempo los veo que vuelven otra vuelta. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde los volverá a traer. Y los llama nuevamente con lazos de amor. Nos está llamando con lazos de amor. Ha estado hablándole a su iglesia por mucho tiempo con lazos de amor. Es más, mira, desde que llegaste al mundo, Él siempre nos ha hablado. No más que pues no teníamos el oído pues sensible, no teníamos los sensores dispuestos, y pues el mundo nos abrazó, hermanos, a todos, y el mundo nos llevó. Y luego pues nos alcanzó el Señor Jesucristo, llegamos a la iglesia, recibimos la oración de fe. ¿Cuántos les falta recibir aquí la oración de fe? Ya todos la recibieron, ¿no? Y entonces ustedes, cada uno sabe que ya el Espíritu Santo ya selló su corazón. Ya están las arras del Espíritu Santo ahí. Y desde ese momento tú adquiriste una responsabilidad. ¿Cuántos saben que cuando ya el Espíritu Santo está en tu corazón, bueno, ya te selló, tú ya tienes una responsabilidad? Y entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Delante del Señor. Tú sabes que le tienes que dar su alimento, porque es un bebé. Bueno, las que tuvieron niños, las mujeres, saben que a su bebé le daban su lechita, ¿no? Sus onzas, ¿no? De leche. Así es esto. Tú tienes que aprender a alimentar el espíritu que está dentro de ti, ya que las arras del espíritu, ya te selló el espíritu con tu espíritu, y entonces tu espíritu tiene que crecer. Pero ¿cómo crece el espíritu? Que tú que seas responsable, que no seas negligente, que le des de comer la palabra 1, 2, 3 onzas al día. ¿Cuánto le dan de comer? 3 onzas al día al espíritu. Amén. No le dé mucha tampoco, hermana, si no lo va a empachar. Si es un bebé, tiene que ser medidas. Cuando está chiquito, pues ya cuando está más grande, pues sí, ya le da más, ¿no? Y es más, ya está capacitado para comer alimento sólido. Es como un bebé, le vas dando su papilla, su leche, su papilla, y luego ya alimento sólido. Amén. Le das carnita y ya, ¿verdad? O sea, así es el espíritu. Así va a ir creciendo en tu vida. Pero tú ya adquiriste una responsabilidad. Ya cuando el espíritu ya tú lo alimentas, porque tienes la responsabilidad de darle la palabra, entonces él ya no está chiquito, ya está creciendo. La palabra cuando dice, y el niño se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Amén. Entonces el tiempo, apenas mi hermano nos compartió esa cita. ¿Por qué? Porque el niño crecía, se alimentaba de sabiduría. O sea, a ver cómo dice mi hermano. Amén.
Ahí está. Entonces va creciendo, se va llenando de sabiduría, amén. Y entonces va el Señor, ya cada uno de los que están aquí, así va su espíritu, ya va en un crecimiento. Y entonces, pues ya a través de ir creciendo, pues va a llegar tu tiempo de prueba, tu tiempo de examen. Bueno, decía solamente allá en Israel, ¿verdad? Allá en Jerusalén, ¿verdad? A los hebreos los educaban así. Ellos se tenían que saber los 5 libros. ¿Qué es eso? El Pentateuco, la Torah. Y a ellos les enseñaban letra por letra, letra por letra. Desde chiquitos los iban induciendo, esa era su clase, ese era su alimento, letra por letra. O sea que ellos tenían que saberse todo el Génesis, tenían que saberse todo el Éxodo, tenían que saberse todo Levíticos, tenían que saberse todo Números y tenían que saberse todo Deuteronomio. Esos son los 5 libros. Y entonces a la edad de 12 años pues les hacían su examen. Por eso cuando al Señor Jesucristo le iban a hacer su examen, pues le dieron el rollo, ¿verdad? Donde habla Isaías 61:1. Amén. Vamos a la lectura, vamos a ver qué le dieron al Señor en aquel entonces. Mira, ya el profeta Ezequiel avisaba lo que iba a hacer Jesucristo 700 años antes. Entonces, ahí nos habla Isaías 61. Vamos a leer lo que dijo el Señor Jesús. Dice que le dieron el rollo. También está en Mateo, parece ser, ¿no? En Mateo pues yo no apunté nada, pero así me está llevando el Espíritu, hermano. Y es de bendición, amén. Mande. ¿Ya lo encontraron? Isaías 61, 1, 2 y 3. ¿Quién me lo lee? Con voz de trompeta y con mucha autoridad y con mucho dominio propio. ¿Quién se atreve a leerlo? Porque así lo leyó el Señor Jesucristo, hermano. Se paró y tomó dominio propio y lo leyó con autoridad. Y entonces pues todos se maravillaron por cómo leía Isaías 61. Amén. ¿Quién lo quiere leer? A ver, que nos lea el hermano. ¿Quién? Sí. Con autoridad. A ver, pásele aquí al frente. Con voz de trompeta, con autoridad, con dominio propio. Haz de cuenta que vas a pasar tu examen, hermano. Amén. Denle un aplauso a este valiente que se paró. Sí, porque una de las cualidades que debes de tener es de tener dominio propio, hermano. Cuando te mande el Señor a hablarles, pues debes de saber obedecer y pararte. A veces nos entra y eso va a evitar que tú hables. La palabra del Señor dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Pues ahí está, hermanos. Entonces, si el Señor en ese entonces se paró, ¿verdad? Y empezó a leer Isaías 61, pues así quiere el Señor que en este tiempo tú te atrevas, que tú te atrevas verdaderamente, porque si eres parte de su cuerpo, pues el cuerpo debe de ser atrevido. Atrevido quiere decir que esté dispuesto a que quiera hablar las buenas nuevas, a ir, ¿verdad? Y a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén.
Esa palabra pesa, hermanos. Por eso es bien importante que tú hagas cuentas si estás dispuesto. Heme aquí y envíame a mí. Amén. Sí, porque le puedes decir ahorita, heme aquí y envíame a mí. Así le dije yo una vez. Y después cuando me visitó, yo te decía que me visitó después, hace como 4 años, pues ya ni me acordaba lo que había hablado. ¿Por qué? Porque una persona de doble ánimo, que dice sí y mañana no. No, tiene que ser uno de una sola pieza, hermano. Dice la palabra que tu sí sea un sí y tu no un no. Amén. Y entonces cuando tú ya te dispones a Dios, pues tiene que ser con sí, porque ya estás dispuesto. Y entonces cuando tú ya te consagras a Él, pues sabes que Dios te va a ocupar para su propósito. Porque entonces si tú le dices que sí y en unos meses le dices no, pues entonces no sirves para el llamado. Y luego después vienes y le dices siempre sí. Pues Dios es amoroso, te puede ocupar. Pero si ya puso a alguien en tu lugar, pues ya no serás un principal, ya serás uno que le va a tener que obedecer al principal. Entonces es bien importante que tú sepas que hoy te está llamando para que seas parte de ser esos principales en esta iglesia, porque vendrán muchos, irán añadiendo más y más, y entonces tú le tendrás que ya estar sirviendo a Dios, ministrando a los que vengan. Amén. ¿Cuántos quieren estar dispuestos a eso? Entonces es una responsabilidad, porque tú le vas a decir, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, yo iré por el mundo. ¿Sí? Tú te vas a disponer de esa manera. Vas a ir por aquellos que andan sin pastor, que andan como ovejas sin pastor. Amén. Y Dios te va a enviar, hermano. Dios te va a enviar. Él nada más quiere saber si tú ya estás en condición de obedecer y que quieres obedecerle. Amén. Entonces, cuando Él se mueve en su iglesia, a veces el enemigo va a venir a oponerse y va a mandar espíritu de sueño, va a mandar espíritu de pereza. Y la gente, el enemigo sabe lo que Dios ya te dio y lo que quiere que tú sepas, y el enemigo te va a venir a adormecer. ¿Para qué? Pues para que no recibas y eso atrase tu bendición. Cuando tú te duermes es que tienes ahí un ataque del enemigo que te está diciendo no escuches, sigue dormido. Y entonces pues tú tienes que reprender a ese espíritu de sueño, hermano. Tienes que empezar a saber reprender el espíritu de Morfeo, el vaho de la serpiente que se está moviendo, para que tú no te duermas. Por eso dice, despiértate tú que duermes. Amén. Dile al que está a tu lado, no te duermas. Sí, porque el Señor sabe que hoy tú vas a recibir y estás recibiendo, pero el enemigo dice pues que no reciba, y le envío el adormecimiento. Y entonces la iglesia sigue así. ¿Cuándo se levantará la iglesia? La iglesia quiere decir, bueno, pues aquí somos una iglesia, pero personalmente tú eres la iglesia, hermano. Y si tú te duermas, pues los demás avanzaremos. Amén. Y tú pues hasta que despiertes, Dios pues se va, ya se acordó de ti, irás ahí, pero sí te va a dar lo que te corresponde, pero más tarde. Cuando Él ya a la iglesia dice en el libro de Hechos, ¿verdad? Vamos al libro de Hechos capítulo 2, gracias Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces nos está hablando el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen lenguas aquí? Alce la mano el que tenga lenguas. Hoy vamos a hacer un trabajo que quiere el Señor. Los hermanos que tengan lenguas, pues váyanse preparando, porque van a pasar aquí al frente. ¿Cuántos quieren recibir lenguas? Con la fe. Los hermanos que tienen lenguas les van a ministrar a mis hermanos que quieren el don de lenguas. Amén. Pero deben de saber que ya los hermanos que tienen lenguas, ellos las usan cuando el Espíritu Santo les dice, que es una responsabilidad. ¿Cuántos saben que es una responsabilidad? Y que hoy el Señor dice que lo que de gracia recibiste, de gracia lo des. Entonces, si mis hermanos recibieron lenguas, hoy también van a dar de gracia lo que de gracia recibieron. Amén. Y el que quiera recibir lenguas, pues por la fe va a recibir. Pero ¿cómo se activan las lenguas? Pues cuando tú le crees al Señor, número uno, cuando tú le crees. Y cuando Él ve el anhelo de tu corazón. Y cuando también tú debes de saber practicarlas. Porque si tú no las practicas, ¿cómo se te van a desarrollar? El Espíritu Santo, claro, te lleva a que las practiques, a que las hagas cuando Él las quiere dar, ¿sí? Pero tú también debes de saber que a la hora de que estás orando y le pides comunión al Espíritu que te dé lenguas, y luego el hermano Hansel ha dicho, empiecen a orar, empiecen a hablar al Espíritu, pero la iglesia se ha quedado callada, y aún teniendo lenguas, porque el Señor por medio de las lenguas habla. A veces no le entendemos, porque ¿quién entiende las lenguas? ¿Quién tiene aquí la interpretación de lenguas? Ese don es muy buscado. Pero Dios en este tiempo va a dar a alguien que interprete las lenguas, porque es bien importante, hermanos, una iglesia bien equipada, llena con todo, porque así pues no se colará tan fácil el enemigo, aunque se va a mover, pero ya con un interpretador de lenguas pues va a saber qué quiere decir o qué está diciendo el Espíritu, porque Él está hablando por medio de las lenguas. Amén. Entonces nosotros también tendríamos que pedirle que nos dé al Espíritu Santo un intérprete de lenguas. La iglesia tiene que tener su intérprete de lenguas. Entonces alguien que quiera trabajar para Dios, pues tiene que saber los dones que están en 1 Corintios capítulo 12 del 8 al 11, y saber qué quiere pues trabajar, que el Señor quiere darle dones. Él está buscando, mira, me decía que está buscando gente que se disponga dentro de su iglesia, gente que verdaderamente quiera trabajar para su obra. Él está buscando en los corazones que verdaderamente se dispongan, porque quiere repartir los dones del Espíritu a cada uno. Hay 21 dones, entonces Él les va a dar un don a cada uno, o dos, no sé, dependiendo, ¿verdad? Tus capacidades, dependiendo tus cualidades. Dice que al que le dé más, pues más le va a demandar, ¿verdad? Pero entonces tú debes de saber que pues no tengas miedo, porque el que lo hace, Él lo hace todo. Nada más quiere disposición, que tú te dispongas. Porque a veces la iglesia no ha querido comprometerse, la iglesia no ha querido compromisos. La iglesia nos ha gustado venir nada más así como pues sin compromiso. Pero hoy debes de saber que el Señor quiere que tú te comprometas. ¿Cuántos se quieren comprometer? ¿Ya hicieron cuentas? Sí, porque dicen la cita esa, ¿verdad? Que el que hizo cuenta, el que no hizo cuentas y edificó así su casa, la dejó a medias, y los demás se burlaban y decían, mira, edificó, pero pues nada más echó los muros, pero no echó la losa. Pero entonces la iglesia tiene que ser
completa, la obra tiene que ser completa. Y tú debes de saber que a eso te llamó Dios, a hacer en esta casa una obra completa. Amén. Sí, tú debes de ver tus capacidades. ¿Cuántos de aquí tienen capacidades? Yo aquí veo vasijas dispuestas y con muchas capacidades. Veo las virtudes, veo los talentos que Dios les ha dado, porque nos da la oportunidad de ver cuáles son las vasijas que ya están preparadas para su obra. Y también tú pues te tienes que dar cuenta, ¿verdad? Si tú pues te has desarrollado en la vida natural, desarrollándote, cumpliendo, ¿verdad? Cumpliendo pues lo que empiezas, lo termines. Por ejemplo, si yo fui a la escuela y nada más me quedé hasta segundo año, no terminé mi ciclo. O sea, me faltaron todavía otros grados, ¿verdad? Para poder culminar. Y entonces cuando tú te empiezas a dar cuenta si verdaderamente estás capacitado para empezar algo y terminarlo, tú debes de darte una autoexaminación de tu vida. ¿Qué empezaste y qué dejaste truncado? ¿Qué no terminaste? Y entonces ahí te estás dando cuenta que pues te falta, ¿verdad? Te falta para poder hoy hacer la voluntad de Dios completa. Pero tal vez sí llenaste otras áreas, ¿verdad? De tu vida. Entonces tú al estarte autoexaminando, yo te hablo de un ciclo escolar, ¿sí? Pero entonces tú debes de ver en tu área, en tus áreas departamentales de tu vida, cuántas cosas empezaste y las terminaste. Porque ¿cuántos saben que tenemos un Dios cíclico? Él empieza algo y lo termina. Él es principio y fin, alfa y omega. O sea, Él empieza algo, y si tú eres su hijo, pues tú también empiezas algo y lo vas a terminar. Amén. Entonces Él quiere hoy que tú estés preparado para empezar algo y terminarlo. De todos modos, mira, Él cuando agarra la obra no la deja inconclusa, va a terminar. Pero es bien importante que tú sepas que en este tiempo Él quiere que tú ya empieces y te apresures para que termines. Ya está cerca el Señor. Amén. Entonces hoy pues el Señor quiere bendecirte. Yo le voy a pedir a mis hermanos, los que tienen lenguas, que pasen a este lugar. Y el que quiera recibir pues también que pase. Amén. Los que tienen se van a poner de frente para allá, los que tienen el don de lenguas, y los que quieren recibir así.